Buenas noches, son las 10, perdón, las 6:11 del 22 del 04 del 2024 y doy inicio a la cuarta jornada de el curso de Fundamentos de Sociología y Antropología. Y bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre el funcionalismo. Para tal efecto vamos a revisar dos videos y luego pasamos a la presentación y el desarrollo temático. Obviamente el contenido. Finalmente, vamos a dar unas apreciaciones eh, con respecto a la actividad de la semana número 4, que corresponde a la CAN número 2. Entonces, los invito a ver el siguiente video. Ay, bueno, regálenme un segundito porque estoy presentando dificultades con el audio. ¿Cómo están amigos y amigas de Homo Academicus? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la teoría sociológica del funcionalismo, o también conocida como la teoría de un todo orgánico. Comencemos. Entonces, ¿cuándo surge el funcionalismo en la teoría sociológica? Y a esta interrogante vamos a decir que la teoría sociológica del funcionalismo surge a finales del siglo XIX en Francia gracias a los planteamientos de Emilio Durkheim en su investigación sobre las reglas del método sociológico. Y esta teoría también se va a extender en la antropología, en la... y, este... y esta teoría también se va a Y esta teoría también se va a extender en la antropología en los principios del siglo XX. Es así que el funcionalismo es una teoría sociológica. Considera que todos los aspectos de una sociedad, como son las instituciones, roles, normas y leyes, cumplen un propósito y son indispensables para la supervivencia y el funcionamiento de las mismas. Entonces, el objeto central de la sociología funcionalista es la de estudiar las funciones de las instituciones, analizando la interrelación entre los mismos que forman la sociedad como un todo orgánico. Continuando con la presentación, tenemos a los principales representantes. Por un lado, tenemos a Emilio Durkheim, sociólogo, filósofo, politólogo y pedagogo francés, que planteó la teoría sociológica funcionalista como parte de su publicación titulada Las reglas del método sociológico en 1895, en el cual intentaba explicar la necesidad de las diferentes estructuras y sus funciones en la sociedad. Y fue considerado como uno de los padres de la sociología, y además que había perfeccionado el positivismo de Augusto Comte y creó el departamento de sociología
Parson y Robert Merton, que después de más de 5 décadas iban a tener una influencia de la sociología funcionalista para luego proponer lo que es la teoría de sistemas. Es así que entonces la sociología funcionalista se caracteriza por considerar que toda estructura social está compuesta por tres subsistemas fundamentales, los cuales van a ser lo cultural, lo social y el de personalidad. Y en lo cultural va a corresponder al conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos en un grupo social. Y en lo social, que va a corresponder a la manera en que se relacionan las personas y la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. Y de la personalidad, que corresponde a las motivaciones y características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. Y finalmente, tal como Parson, después de casi 5 décadas, va a plantear como otro subsistema lo orgánico, que va a corresponder a la adaptación del individuo y de las estructuras para ajustarse o transformarse según el mundo externo. Y es así que la sociología funcionalista va a plantear los siguientes postulados. Y en este entendido, los postulados van a ser los siguientes: la sociedad como un todo, la sociedad como un sistema orgánico y la interrelación de los subsistemas. Pero vayamos a qué se refieren estos postulados. Entonces, el primer postulado va a referir que la sociedad está integrado por un todo de manera coherente, funcional y equilibrada. Y el segundo postulado nos va a plantear que la estructura de la sociedad funciona como la estructura de los organismos, orientado por necesidades básicas. Y el tercer postulado nos va a referir que cada elemento de un sistema muerto. Continuando con la presentación, tenemos las críticas. Una de las críticas va a ser que la sociología funcionalista va a ser considerada como una corriente estatista sin conceptos de cambio a lo largo de la historia, ya que consideraba cualquier alteración de la norma como una sustancia nociva para el orden. Otra de las críticas va a ser que si bien el funcionalismo puede resultar útil para el análisis de la construcción del sistema social, su método no permite la solución de los problemas funcionales, para lo cual era necesario aplicar un enfoque funcionalista operativo para resolver estos problemas. Entonces, a manera de conclusión, vamos a decir que la sociología funcionalista, como teoría sociológica, estudia las funciones de las estructuras sociales como subsistemas interrelacionados entre sí, y estos subsistemas son lo cultural, lo social, el de la personalidad y lo orgánico, que van a conformar a la sociedad como un todo orgánico, es decir, un sistema mayor compuesta por diferentes subsistemas que interactúan entre sí. Bien, hasta aquí amigos y amigas de Homo Academicus. Espero que les haya gustado la presentación. Recordarles que pueden descargarse nuestras presentaciones que están en los enlaces de nuestro canal. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes. Bueno, apreciados estudiantes. Entonces, este por un lado es los elementos básicos para poder entender el funcionalismo de Durkheim. Ahora vamos a ver el de Peirce-Talcott. A partir de ciertas relaciones vamos a encontrar unas semejanzas entre uno y los otros modelos que posteriormente vamos a entrar a explicar. Entonces, por lo tanto, vamos a ver el segundo video. Regáleme un segundo. Hola amigos y amigas de Homo Academicus. ¿Cómo están amigos y amigas de Homo Academicus? En esta oportunidad tenemos una nueva presentación. Vamos a estar hablando acerca de la teoría estructural funcionalista de Talcott Parson. Comencemos.
Entonces, la teoría estructural funcionalista surge como una corriente sociológica después de la Primera Guerra Mundial, entre los años 1919 y 1920, de la mano de Talcott Parsons y Robert Merton, gracias a la influencia de las diferentes teorías clásicas, como son la teoría evolucionista, el positivismo, funcionalismo, el estructuralismo, que van a dar resultado al funcional estructuralismo. Muchos también lo conocen como estructural funcionalista, que en este caso va a ser lo mismo. Entonces, el funcional estructuralismo plantea que la sociedad es un sistema complejo conformado por diversos subsistemas que promueven el orden social, la armonía, en el que cada individuo desarrolla una función. Y a este sistema complejo se va a denominar lo que es el sistema social. Continuando con la presentación. Yo comprobé la máxima protección de la zona clinical. Funciona para mí, funciona para ti. Como principales representantes tenemos a Talcott Parsons, sociólogo estadounidense, considerado como uno de los últimos autores clásicos que dio paso a la sociología contemporánea. Planteó estudiar la sociedad por cómo es en la actualidad y no por cómo era la sociedad. Y para esto propuso la teoría de la acción social. Y otro de los representantes, como habíamos mencionado, va a ser Robert Merton. De igual manera, sociólogo estadounidense, planteó que la sociedad está construido por sistemas interdependientes que interactúan con posibilidades de cambio social y por ello planteó la teoría de las funciones manifiestas. Continuemos. Es así que entonces, desde el estructural funcionalismo, pone énfasis en la estructura de la sociedad. Pero, ¿qué será una estructura? Y para ello vamos a decir elementos que se encuentran interrelacionados entre sí y que conforman un todo. Y por esta razón la estructura se caracteriza por la autorregulación, la conservación. Pero ¿a qué refieren cada uno de estos conceptos? La autorregulación va a plantear que las estructuras generan mecanismos de autorregulación para garantizar el fin y los objetivos, es decir, instituciones reguladoras. Y la conservación va a referir que todas las estructuras quieren mantenerse como son en el tiempo. Por ejemplo, podemos decir los grupos de poder. Y por otro lado, la transformación va a referir que toda estructura necesita modificarse en las partes que ya no funcionan y así mantener sus fines y objetivos. Y aunque parecen contradictorios la conservación y la transformación, cada uno de estos conceptos tiene sentido en el entendido de que la conservación va a plantear que las estructuras mantengan sus fines y objetivos y la transformación que modifiquen las partes que ya no están en función
Bueno, quiero que me tengan un poquito de paciencia, por favor, porque tengo dificultades con la conectividad. Creo que las lluvias han estado un poco fuertes al respecto y pues hace que suceda este tipo de cosas. Entonces, por favor, un poquito de paciencia. Bueno, creo que no me va a dejar, entonces vamos a pasar de una vez a la presentación y nos vamos a empezar a conversar en relación a el desarrollo del funcionalismo. Bueno, entonces como nosotros vimos entre los dos videos, existe una relación directa dentro del funcionalismo de Emily Durkheim y el de Tal Parsons, en cuanto ellos han indicado que la sociedad está fragmentada y fragmentada en una serie de condiciones que permiten el desarrollo habitual, obviamente, de la misma sociedad o de, digamos, de los seres humanos que conforman una sociedad. Bueno, hay que agregar otros componentes al interior, porque pues también la parte civil entendía esta como toda el andamiaje del Estado, conlleva pues también a que exista una cotidianidad con ellos, ¿no es cierto? Una relación, el sector privado también, en función del desarrollo. Lo que sí es cierto es que los dos pensadores, pues digamos que en el video me da curiosidad un poco porque dice que es la escuela clásica, pero pues esa escuela clásica se encuentra contemplada dentro de la edad moderna. La edad moderna nace bueno, digamos que uno de sus momentos históricos es 1492, donde eh, es la conquista de América. Por un lado, están conquistando el continente americano, pero por otro lado, están ya en un desarrollo hacia la edad moderna, Europa específicamente, Europa. Por lo tanto, pues hay una serie de pensamientos, ¿sí? Y hay una evolución constante de. No obstante, la configuración, ¿cierto?, de esa edad moderna, pues se va a dar a lo largo de los otros 5 siglos subsiguientes. Ya pues Estados Unidos se empieza a convertir en una potencia mundial y por lo tanto, pues también pues tiene, digamos, dentro de su desarrollo a grandes pensadores. Dentro de esos, pues destacamos a Durkheim y a Parsons o Persons, y pues digamos que pues fruto de este ejercicio es también entender un poco las lógicas del desarrollo de la sociedad. Al interior de las sociedades, eh, hablemoslo en aspectos generales, existe una relación, digamos, por el poder y emanada del mismo poder. Un poder político, un poder económico, un poder social, un poder religioso, un poder cultural, etcétera. Ese tipo de poderes que están allí inmersos, para darle vida, necesita que la misma sociedad pues realicen actividades que giren en torno para darle una funcionalidad que puede girar hoy en el reconocimiento, obviamente, de espacios, de derechos, de libertades que permitan, pues, que haya un desarrollo también del ser humano en esa misma sociedad, en busca de algo.
Ese búsqueda de algo sí es una parte muy subjetiva de nosotros los seres humanos, donde pues vamos a encontrar, no sé, puede ser felicidad, puede ser un apoyo económico y demás. De hecho, digamos que dentro de esa misma estructura funcionalista, hoy día el desarrollo de las sociedades modernas o posmodernas giran en torno principalmente a la economía. ¿Y por qué a la economía? Porque precisamente los estados modernos requieren de invertir en cualquiera de los aspectos, llamémoslos rubros presupuestales, de los cuales está sujeto el desarrollo mismo del Estado. La educación, la salud, la vivienda, el trabajo, etcétera. Si no hay economía, no hay agricultura, ¿cierto? Si no hay economía, no hay trabajo. Si no hay economía, no hay aspectos educativos. Si no hay economía, no hay salud. Por eso casi todo gira en torno a la economía. La diferencia entre países como suramericanos, algunos del continente africano, ¿sí? Que nos encontramos, como ustedes lo quieran denominar, pues al no tener organizado plenamente estas situaciones y por lo menos las necesidades materiales, aparte de eso, como ustedes saben, y como no es objeto, digamos, de esconderlo, Colombia ha sido uno de los países que históricamente siempre ha estado en guerra, desafortunadamente. Y el conflicto armado ha traído consigo, pues obviamente, unos elementos que son complejos, precisamente para el desarrollo, especialmente en lo que tiene que ver con la inversión del capital extranjero. Bueno, pero retomando nuevamente lo que tiene que ver con el funcionalismo, si bien la sociedad es un organismo complejo, autorregulado y funciona como un todo, según en los postulados de Durkheim, pues precisamente ese organismo es un organismo vivo, ¿sí? Y va a requerir de algunos elementos para poderse mantener. Esos elementos los va incorporando la misma sociedad. ¿A partir de qué? De las necesidades. Históricamente la sociedad ha tenido necesidad de alimentarse, necesidad de un techo, necesidad de vestirse, necesidad de preservarse, ¿sí? Como especie, necesidad de sobresalir, necesidades económicas, etcétera. Entonces, la misma sociedad se encarga de satisfacer esas necesidades. Entonces, revisemos. Por un lado, la alimentación. El sector primario es la agricultura. Si bien la materia prima es la misma naturaleza para poder promover, ¿no es cierto? Y reabastecer la materia prima, pues necesitamos de seres humanos que se dediquen especialmente a la agricultura. En nuestro contexto los llamamos campesinos, en otros serán granjeros, bueno, ya eso es como las denominaciones ustedes quieran. Porque ellos van a ser la base de preservar y cuidar la tierra, ¿cierto? Por un lado, pues obviamente cultivar, mantener los cultivos, cosechar. Dentro de la cosecha, pues obviamente está la recolección, pues de los alimentos que la naturaleza está dando, ¿sí? De acuerdo, pues ya se ha determinado por estudios históricamente que, pues en el caso de Colombia hay unos climas térmicos, o sea, goza de casi todo, no, de todos los climas térmicos, y pues que en cada uno de los departamentos hay un tipo de cultivo específico. Puede que en algunos cultivemos de todo, pero pues precisamente dentro de la visión y la cosmovisión política no hablan de un monocultivo, como en el caso de Estados Unidos, que son extensiones de tierras, prácticamente estados, donde es de un solo cultivo, sí, la naranja, el maíz, etcétera. Entonces, obviamente les permite eso también tener una exportación. Aquí pues hablamos es más de varios cultivos al interior, pero y pues eso obviamente implica otro tipo de relaciones comerciales diferentes. En el vestuario, pues también, a pesar de que venimos obviamente el mestizaje, pues nuestros ancestros indígenas específicamente, pues se tapaban ciertas partes del cuerpo. No obstante, pues el español que llegó de una u otra manera en la incorporación de los cambios de cultura
de los cambios de religión, pues incorporaron el vestuario como lo hemos venido conociendo, ¿no? O sea, pues digamos que cada una de las épocas trae consigo una moda específica que permite, pues obviamente, podernos vestir hoy día como queramos, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces, hacer un organismo vivo, ¿sí? Requerimos de los demás. ¿En qué grados está la complejidad? En la forma como queremos vivir. Además, porque la misma sociedad pues, ha implicado que realice una serie de ejercicios que son muy complejos en cohabitar entre ellos, ¿sí? Y específicamente en el reconocimiento de algunos derechos. Hablemos en el caso, en el contexto colombiano. Ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Históricamente la ciudad de Bogotá ha traído consigo la adopción de aquellas poblaciones migrantes, en su mayoría, que migran a las ciudades principales. En este caso, la ciudad de Bogotá es una de las más afectadas con respecto a los procesos de migración, por cualquier tipo de situación, por fenómenos que se dan por el conflicto armado, fenómenos que se dan por la naturaleza, ¿sí? O por condiciones propias. Por lo tanto, ese tipo de situaciones ha traído consigo otras subculturas y esas subculturas pues quieren ser predominantes sobre la que está, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en algunas ciudades hemos visto la migración, nos hemos visto afectados por la migración de nuestro pueblo hermano Venezuela. No obstante, ¿qué tipo de población está migrando? Y entonces allí se generan una serie de situaciones y circunstancias y temas controversiales en los cuales muchas personas inescrupulosas de nuestro hermano país traen consigo situaciones, digamos, delincuenciales y hoy día se están adueñando, y es muy curioso, de todas esas redes delincuenciales, ¿sí? Obviamente no son todos, pero pues digamos que si una gran parte de esta población está inmersa en este tipo de situaciones, y eso hace que por un lado se desplace la tradición y la cultura de una sociedad. Y pues obviamente existan situaciones complejas que están allí. ¿Cómo se autorregula? Pues tiene dos componentes en la autorregulación. Por un lado, la costumbre, ¿cierto? La misma costumbre pues de la ciudadanía, y por otro lado está acompañado sobre un conjunto normativo. Ese conjunto normativo pues lo que va a desarrollar en esencia es eh, evitar ciertos tipos de conductas para poder mantener algo que se llama el statu quo, es decir, la forma como se vive al interior de un Estado y cómo el Estado se desarrolla. Pues para eso, pues digamos que ese conjunto normativo, específicamente en lo que tiene que ver con la conducta, está amparado bajo el derecho penal. Y el derecho penal, pues obviamente, es el que va a tipificar pues, digamos, al quien ha cometido un delito, pues una serie de conductas punibles, ¿sí? Y se le tipifica. Se inicia pues todo el proceso ante la jurisdicción correspondiente y pues allá ya habrá una condena. Son las formas de autorregularse, ¿sí? Ahora, nosotros ya hemos, hoy hay otras más curiosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la paloterapia, ¿no? Y es cómo las mismas sociedades se han tratado de organizar para mantener lo que ellos socialmente han organizado y no permitir que haya otros grupos que invadan su bienestar y pues actúan por mano propia, mano propia. Dentro de esto, pues ya digamos que el Estado colombiano, hace mucho tiempo, inclusive desde la Constitución del 91, le encargó a la policía poder llevar esta integralidad de los seres humanos al interior de las comunidades, de mantener bienestar y demás, pero pues no ha sido posible. De hecho, hacia año 90 y como 92, 93, le tocó a las fuerzas militares ingresar a las ciudades principales, específicamente por lo que tenía que ver con el narcotráfico.
Y pues en algunas ocasiones es cuando uno ve algunos militares por ahí rondando y pues solicitando papeles, requisando, etcétera. Precisamente porque la fuerza pública no es suficiente. Es una de las justificaciones y la otra es que no hay recursos para contratar. Por lo tanto, pues digamos que precisamente esas falencias que tiene el mismo Estado, pues la misma sociedad las corrige. Por eso es autorregulado. En el caso de Talcott Parsons, la estructura que él maneja es a través de unos sistemas, ¿cierto? Entonces hay un sistema social, un sistema económico, un sistema político, etcétera, que es muy similar al de Emily Durkheim, ¿sí? Pero específicamente es cuál es el rol que nosotros jugamos al interior de esos subsistemas o de esos sistemas. Por ejemplo, ¿cuál es mi rol como ciudadano en un sistema social? ¿Cómo es mi rol como ciudadano en un sistema educativo? ¿Qué es lo que estoy desempeñando? Ah, bueno, entonces en un sistema social hago parte de una comunidad, represento a la comunidad y mi discurso gira en torno a fortalecer los procesos de mi misma comunidad, tratando de que le reconozcan derechos para poder, pues, sobresalir, ¿cierto?, de las dificultades o de las falencias que nosotros como sociedad hemos creado. Mi rol como profesor. Entonces, mi rol dentro de un sistema educativo, ¿no? Entonces, yo soy un profesor, comparto una serie de experiencias, conocimientos, teorías que le permiten al estudiante poder entender cómo es el uso y el manejo social, cómo podemos contextualizarnos y entender qué es lo que sucede allá afuera, ¿sí? ¿Cuál sería el rol del estudiante? Ah, bueno, entonces mi rol del estudiante es poder capturar esta información, interiorizarla y salir a la sociedad, ¿no es cierto?, a transformar. Yo ya hice ese tránsito, de hecho, la forma como también puedo transformar sociedad es por medio del aula. Entonces, así vamos mirando cómo cada una de las personas desempeña un rol importante. Ahora miremos una comunidad de acuerdo a lo que está postulando Parsons con respecto a cada una de las personas. En una comunidad existe el panadero, el zapatero, el sastre, el ornamentador, el maestro de obra, el cerrajero, ¿cierto? Las familias. Y cada una de ellas juega un papel importante al interior, cada una de las personas. Nosotros necesitamos de un sastre para podernos vestir, necesitamos de un panadero, pues para alimentarnos con ciertos productos, del ornamentador, pues para las cosas metálicas que hay en la casa, del cerrajero, por si pasa alguna situación con alguna de nuestras herrajes de las chapas y demás, ¿sí? Y así vamos conformando, ¿cierto?, una sociedad con cada una de las habilidades, de los talentos, que en otros términos serían oficios, ¿sí? Los oficios. ¿Y cómo son de importantes los oficios en una sociedad, no? De hecho, el ser campesino también es un oficio, el oficio de labrar la tierra. Puede que nosotros elevemos la categoría del profesional y la cosa, pero esencialmente el profesional tiene dos condiciones. Primero, haber transitado por un programa académico y segundo, la experiencia. Yo quiero aterrizarlos un poquito y el hecho de que yo salga de un pregrado universitario no significa que esencialmente yo sea profesional. El profesionalismo va a estar acompañado de la experiencia. Además, porque dentro de la educación superior lo que se hace es darle nociones. Y esas nociones lo que nos va a permitir a nosotros es poder tener una línea en la cual me quiera especializar. No hay un persona integral, es decir, por ejemplo, si yo soy administrador de empresas, abarcar todo el conocimiento de la administración de empresas. Yo me puedo ir por el área contable, por el área administrativa, por el área de la gerencia del talento humano y volverme experto, ¿sí? Claro, uno puede transitar por todos los escenarios, pero habrá uno que otro que le llame más la atención. Esos dos componentes es lo que a mí esencialmente me va a convertir como profesional.
Es por eso, pues cuando uno sale en búsqueda de un trabajo sin tener apoyo político o un apoyo quizás familiar, es un poco más complicado buscar, encontrarlo, ¿cierto? Porque le van a preguntar a uno, ¿y usted qué sabe hacer? Y entonces uno queda así, pues en la universidad a mí me enseñaron a hacer estas cosas, pero cuando ustedes se van a sentar, la forma como la empresa lo está llevando, la forma como la industria lo está llevando es totalmente quizás opuesto a lo que nosotros vimos en el pregrado. Por lo tanto, se inicia dentro del papel un social, un proceso de adaptación. Yo me adapto a las situaciones y circunstancias sociales o empresariales, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? No puedo llegar de una vez a generar el cambio. El cambio es transitorio frente a procesos y procedimientos establecidos, frente a situaciones que socialmente veo que son incorrectas, como conductas. ¿Sí? Y eso, pues, lo que permite esencialmente es eso. Entonces, poder, por un lado, entender que nosotros somos parte fundamental de una estructura social y podemos llegar a ser parte fundamental de una estructura económica. Entonces, de tal manera, pues así se abre un poco la discusión en relación a lo que tiene que ver con la teoría del funcionalismo de Parsons y la teoría del funcionalismo de Durkheim. Vamos a seguir avanzando. Bueno, entonces vamos a tener tres características fundamentales dentro de la estructura del funcionalismo. Hay un enfoque teleológico en el cual este enfoque lo que busca es explicar al detalle los fenómenos sociales. ¿Qué fenómenos sociales conocemos? Por ejemplo, el conflicto armado es un fenómeno social. La migración y la emigración es un fenómeno social. Eh, la violencia es un fenómeno social. Hoy, fenómenos sociales, por ejemplo, que ya son mucho más públicos, es lo que tiene que ver con una clase de delito que es el feminicidio. Siempre ha existido. Lo que hoy pasa es que lo elevan a una categoría, lo tipifican y al tipificarlo, pues simplemente quien comete esta conducta de a la de un homicidio. ¿Sí? Pero eso siempre ha existido. Hoy es mucho más visible. ¿Sí? Los crímenes pasionales, por ejemplo. Entonces, antes era más underground, más escondidos, hoy ya no, hoy son abiertos, ¿cierto? Las redes sociales han traído consigo eso. El bullying es un fenómeno social. La inclusión es un fenómeno social. Entonces, eso implica obviamente un estudio y saber cómo se fueron incorporando, cómo van mutando, porque precisamente quiero hablar específicamente del bullying, ha mutado bastante en los últimos 20 años. Yo salí de pregrado en el año, hace 20 años, precisamente en el 2021, en el 2023, perdón, 2003, promoción 2000, no, 2002. En ese momento, ese término de bullying no existía, ni siquiera había un término que se elevara a ciertas condiciones con estos fines o con estos propósitos, ¿sí? Del maltrato. Sí existía el maltrato, obviamente, pero uno lo que decía era, no me balsé, no me joda, y ya, ¿sí? Pero pues a uno lo molestaban por cualquier cosa, por feo, por bonito, por rico, por pobre, por el color de la piel. Es lo mismo que hoy se está viviendo, pero hoy se vive en una categoría. Para poder llegar a esa categoría, pues obviamente existe una serie de fenómenos que anteceden la categoría, como los que les estoy explicando, y logran encerrar. Es mucho más fácil abordarlos de bullying, indicando que existen ciertas categorías y no ir por esa categoría para poder hablar y explicar sobre algún fenómeno social, ¿sí? Así puede pasar con cualquier otro tipo de fenómeno. Las visiones organicistas en las cuales pues como les había dicho anteriormente, la sociedad no solo está compuesta por seres humanos, sino también hay un tipo de sector
físico, digámoslo, que es la sociedad civil. La sociedad civil entendía como ese conjunto de personas, no personas jurídicas, ¿sí? No personas naturales, personas jurídicas. Dentro de esas, pues obviamente está el sector público, el sector privado, y ahí pues entonces empezamos con el juego de la industria, las empresas, las pymes, las corporaciones. Bueno, estos entran dentro de una categoría con o sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, las corporaciones, fundaciones o lo que denominamos normalmente ONGs. Estas entran allí, ¿cierto?, a generar ciertos equilibrios dentro de esas relaciones sociales que hemos estado definiendo, porque se preocupan precisamente por mantener los equilibrios que hay al interior de la sociedad. El método comparativo. Entonces, lo que va a permitir es poder comparar las diferentes culturas que se generan al interior, pues, digamos, de la misma sociedad, identificando algunos patrones o relaciones que existen al interior. Por eso les venía diciendo que ese proceso de la migración es tan complejo porque trae consigo romper las estructuras sociales que tiene una misma sociedad. Al romperlas, permite que otro tipo de estructuras se vayan generando allí, como colonias, por ejemplo. La colonia de los paisas, la colonia de los caleños, la colonia de los costeños, la colonia de los boyacenses, ¿sí? Y eso trae consigo, pues, cambios en esa sociedad donde se están incorporando. Entonces, ¿qué traen en la espalda? Su cultura. Si nosotros hablamos de culturas alegres como la costeña, ¿cierto? Del escándalo, la música, pero para ellos es algo muy normal y muy tradicional, pues para personas del interior como yo no es algo tan normal porque pues yo prefiero la paz y la tranquilidad, ¿sí? O sea, mi intención no es estar cada 8 días alegre y contento, celebrando, sino mi intención es cada 8 días estar descansando. Sociedades que esto no lo permiten. Sociedades comerciales como las paisas, entonces pues se incorporan en los mercados, ¿cierto? Creando hegemonías. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, San Victorino, hay mucho comerciante paisa, ¿cierto? Además porque pues también es su propia cultura, ¿sí? Y así, digamos como con cada una de ellas. Entonces, pues al igual tienen que adaptarse también a ciertos medios normativos, sociales, eh, pues que están aún. En algunos casos, esos conjuntos, pues esencialmente es el cumplimiento de la norma, ¿no? Para mantener la tranquilidad. So pena, pues obviamente que haya un castigo, sea el que sea, dependiendo también de su conducta y si realmente hay un delito que lo permee de esta manera. Por lo tanto, por eso, hoy en Colombia, al ver las situaciones que se estaban presentando, en el nuevo código de policía le dieron facultades o le atribuyeron facultades adicionales a esta fuerza o este músculo policíaco para mitigar un poco esos impactos negativos que están generando las relaciones sociales entre las diferentes, como yo lo había denominado, colonias. Pero pues puede que en el trasfondo haya podido realmente tener algún tipo de solución y estas cosas, pero pues no lo sabemos muy bien, ¿sí? Sigamos avanzando. El funcionalismo en la sociología. Entonces, pues ya hemos identificado que existe una teoría estructural funcionalista, que hay dos exponentes principales, hay otros, muchos, cierto, que han escrito, pero prácticamente esta es la episte, es decir, la base teórica y fundamental de este tipo de comunidades funcionalistas y este tipo de pensamiento. El funcionalismo sistemático, y cuando hablamos de este tipo de funcionalismo sistemático, es esencialmente el papel que está jugando cada una de las personas que integran una sociedad. Precisamente al integrarse así, lo que nos va a permitir es que exista un equilibrio, ¿sí? No haya sobrecargas. Por eso es muy importante la existencia de los oficios al interior de la sociedad, como se los explicaba con anterioridad,
¿sí? Y de hecho, todos ellos van generando también un tipo de cultura, porque se conocen entre sí. Entonces, probablemente dentro de una perspectiva política o un sentido político, se reúnan para hablar de su propia sociedad, para hablar sobre temas de seguridad, para hablar sobre apoyo político a alguien que lo represente más arriba, hablar sobre la economía, saber si pueden hacer actividades que puedan revivir, obviamente, la relación entre ellos como bazares o este tipo de actividades que, bueno, se ha perdido un poco, ¿sí? Pero pues en algunas sociedades aún se mantienen, ¿sí? Entonces buscan la forma de mediar y de gestionar entes y manifiestos. Cuando nosotros hablamos de esas funciones latentes y manifiestas, las damos, voy a poner el término como obvias. Por ejemplo, es obvio que muchos de nosotros tengamos que trabajar. Es obvio que tengamos que levantarnos, ¿sí? Pero cuando esta obviedad la elevamos a una sociedad, es obvio que debemos comportarnos bien. Es obvio que debemos contribuir con la misma sociedad, ¿sí? Habrá muchos de ustedes que vayan en contraprestación en relación con el funcionalismo, pero la situación aquí con respecto a esta es que, bueno, no el funcionalismo, sino socialmente hablando, porque no me interesa la sociedad, pero pues no es tan así, porque uno está inmerso en la sociedad. Que uno no tenga tiempo es otra cosa, porque nuestra vida se la pasa en el campo laboral o en el campo educativo y entonces tenemos distractores que no nos permiten pensarnos a la sociedad. No vemos televisión, no leemos prensa, no escuchamos radio, específicamente las noticias para estar al tanto de las situaciones que están pasando. Yo estoy un poco inmerso en esa categoría debido pues que no creo en los medios de noticias. Desafortunadamente hace mucho tiempo no veo noticias y pues me llega con sorpresa ciertas que los compañeros o mi familia pues me comparten, ¿sí? De hecho, cuando entró el COVID a Colombia, uno de mis jefes me dijo, Víctor, van a cerrar la universidad. Yo, pero ¿cómo van a cerrar la universidad si son universidades, estamos en plena prosperidad, ahí la economía está andando, tal cosa? Entonces me dijo, ¿es que usted no hay noticias? Y le dije, no, no sé. No. Lo que pasa es que van a cerrar las universidades porque hay pandemia. Y yo, ¿cómo así que pandemia? O sea, algo pasó tan grave. No, sí, es una gripa viral que viene desde China y bueno, empezó a explicarme y ahí ya pues me tocó entrar a leer para revisar qué era. En ese tiempo, yo me había mudado de casa y llevaba 2 días cuando entramos al cierre. Recién me había mudado y me tocó vivir ese tiempito solo, precisamente porque no sabía de. Si hubiese sabido, no firmo nada, o sea, me quedo quieto y pues busco otras alternativas, pero pues no fue la mía. Esas, digamos que al ser tan obvias, ¿sí ven? Pero pues puede pasar situaciones como las que yo viví. ¿Hay una alteración social? Sí, claro, la de mi familia. Pero ¿qué tiene que ver la familia con la sociedad? Pues la familia es la base de la misma sociedad. Pude haber vivido ese tiempo con mi familia sin ninguna dificultad, ¿sí? Pude haber estado con ellos, compartir, pero desafortunadamente por las mismas circunstancias, pues no, no la logré, ¿sí ve? O sea, puede ser obvio, pero pues no lo es tanto. Bueno, avancemos. Eh, Ahora vamos a abordar el funcionalismo en la antropología. Entonces, por un lado estamos mirando las estructuras propias sociales y cómo el individuo, ¿no? Sociedad, individuo, ¿cierto? Y cómo esos generan esas estructuras. Aquí vamos a hablarlo dentro de unas categorías un poco más amplias, que es lo que tiene que ver con el estudio de las culturas, el etnocentrismo y el método de la estructura funcionalista. En el estudio de las culturas estamos hablando esencialmente de estas cómo, ¿sí? Se comportaban. Como ya no existe en algunos de los, por ejemplo, hablemos de una cultura egipcia, esencialmente, pues
Perdón. Bueno, como les venía platicando, discúlpenme por interrumpir, el estudio de las culturas, pues hay culturas que ya no existen, ¿no? O pueden que existan, pero pues que no han, se han perdido algunas tradiciones o todas las tradiciones. Por ejemplo, hablemos de la egipcia, hablemos de babilónica, hablemos, por ejemplo, de la cultura china en lo que tiene que ver con sus inicios, ¿cierto? Toda esa historia oriental, ¿sí? Japón con el sol naciente, etcétera. Entonces, va en retrospección para poder determinar cómo era que esas sociedades vivían anteriormente, cómo se movían sus culturas y demás. El método estructural funcionalista pues permite entender el sistema social de una cultura en términos de organización, de reglas y de normas, ¿sí? Entonces, cómo esa sociedad egipcia antes vivía, cómo estaban organizadas, ¿no? Entonces, cuando hablo de la organización es la estructura social, ¿sí? Entonces hay un faraón, ¿sí? Recordemos, pero por encima del faraón hay una mitología egipcia. Aún no hemos como encontrado el contenido de por qué el Imperio Romano respetó la cultura egipcia. Lo que sí se sabía era que lo suministraban con textiles, especialmente las sedas transparentes, porque entre más transparentes y más mostraran el cuerpo, ¿sí? El pecho, las nalgas, por ejemplo, los glúteos, era una connotación de riqueza, de riqueza. Hoy tiene una connotación este tipo de vestuarios. Entonces, pues existe una mitología, el faraón y los súbditos, de ahí para abajo, ¿cierto? Pues obviamente las fuerzas militares, etcétera, ¿sí? Para preservar. ¿Cuáles son las reglas? Esencialmente. Recordemos pues que existían hombres libres y esclavos también, pues todo lo de las pirámides de Egipcio no fueron entre hombres libres que les pagaban por trabajar como albañiles construyendo las grandes pirámides, sino la esclavitud, ¿sí? Y agua y pan esencialmente, ¿sí ven? Eh, y cómo pues las normas permiten el comportamiento. Entonces, algo así, porque, por ejemplo, cuando el faraón sale y surge a, a dar una vuelta por la sociedad, nadie podía mirarlos a los ojos, so pena de muerte, ¿sí? Entonces hay unas normas establecidas. Y eso pues ha pasado históricamente. Nosotros podemos decir que en el caso de Colombia, pues bueno, miremos entonces la cultura colombiana dentro de sus antecedentes desde la Gran Colombia o Colombia precolombina, ¿sí? Entonces, pues allí obviamente hay una sociedad con un tipo de comportamiento, con un tipo de, pues hablamos de los mestizos, de obviamente las colonias españolas, etcétera. Pero existe, ¿sí? Y, y cuando hablamos de la crítica al etnocentrismo, lo que estamos haciendo acá es revisar esencialmente lo que viene dando a priori. No sabemos si es cierto o falso. Esto pasa mucho también, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo algún texto de investigación, textos argumentativos, les damos juicios de valor como si fueran verdaderos, pero no se han probado. Por lo tanto, ese tipo de juicio de valor hace que las mismas comunidades o las personas que estamos estudiando algún tipo de situaciones caigamos en algo que se llama las falacias. Este contenido esencialmente, y vean desde dónde viene, desde Aristóteles, es decir, de la edad antigua. Aristóteles con el método de la lógica filosófica dio a conocer el uso del lenguaje y el uso del discurso, estudiando el discurso. Y lo estudiaba para validar si mi discurso era cierto o no.
con unas fórmulas, obviamente. Precisamente, él empieza a hablar de las falacias y empieza a categorizarlas y aproximadamente son como unas 16 clases de falacias. Por lo tanto, el juicio de valor, cuando no es cierto, o, bueno, el juicio de valor es probablemente, ¿sí? Probablemente podemos hacer caer al otro, ¿no es cierto?, en una falacia. Entonces, pues, en esto debemos tener bastante cuidado en asegurar situaciones sociales que aún no hemos vivido. Por ejemplo, hace unos 2 o 3 años, aproximadamente, un poquito más, salió una película que hacía, no, una serie que hacía remembranza a lo acontecido con Pablo Escobar, de hecho, de un libro que un escritor duró como 7 años en escribirlo, que se llama El patrón del mal. Y pues sale una novela al respecto. En una de las situaciones que se presentó, que es uno de los recuerdos que más tienen los colombianos, es cuando Carlos le dice al gobierno nacional que él estaba dispuesto a pagar la deuda externa, ¿sí? Y que tenía los recursos pues para pagar la deuda externa. Eso queda dentro del imaginario de la misma sociedad colombiana. Entonces, muchos años después estamos hablando, si eso fue en el 80 y pico, estamos hablando de 30 años, 32, 33 años aproximadamente. Y entonces, en boca de muchos de nosotros dicen, no, claro, si Carlos Leer hubiera pagado la deuda externa, pues Colombia sería diferente. Eso es un juicio de valor, porque no está aprobado. Entonces, cuando a mí los estudiantes me dicen esa serie de condiciones, le digo, bueno, ¿y usted sabe cuáles son los elementos que hubiese conllevado al Estado colombiano en venderse al narcotráfico para que pagaran la deuda externa? Era venderle el alma al diablo. ¿Por qué? Porque lo que estaban buscando esencialmente los narcotraficantes era garantías normativas, método estructural funcionalista, reglas y normas. Pero dentro de nuestro desconocimiento afirmamos que efectivamente hubiese sido más beneficioso pagar la deuda externa. Y hacemos caer en error al otro. Entonces caemos en falacias. Así es como se dimensiona el funcionalismo desde la óptica de la antropología. Críticas al funcionalismo. No todo es positivo, ¿cierto? Las críticas al funcionalismo está la negligencia del cambio social. Nosotros hemos visto hoy que parece que fuéramos en involución, no en una evolución ni una revolución. El término de revolución no significa el cambio y la protesta y sí, y ir en contra del statu quo, sino que haya un cambio constante de las situaciones sociales y los fenómenos. Sí, efectivamente hay un cambio constante de los fenómenos. El problema es que ha generado tantos conflictos que no se ven los cambios y parece que fuéramos en involución. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la delincuencia común. Antes se había contrarrestado el porte ilegal de armas. Antes se había contrarrestado. Hoy prácticamente cualquier ciudadano de a pie tiene un arma, pero no para protegerse, sino para cometer delitos. Y eso es grave. Te roban, ¿no es cierto?, tus objetos que quizás que con esfuerzo los has conseguido. Eso es grave. Después del N21, recordémoslo, que eso fue más o menos hacia el año 2020 o 2021, en donde la sociedad se empodera y atenta contra la integridad de la fuerza pública, que se supone que en principio es quien debe resguardar. Nos dimos cuenta, perdón, porque me estoy hablando socialmente, así yo no haya cometido ninguno de esos actos, que le perdimos el miedo a la policía, precisamente porque estábamos cansados. ¿Sí ven? Y se generó un detonante. El detonante fue el muerto que hubo en un CAI por allá en Cruz. Escobar, creo que era el apellido, Fernando Escobar, no me acuerdo. Y eso hizo que la sociedad, o sea, necesitaban justificarlo, e hizo que la sociedad atentara
contra la integridad de la fuerza pública, ¿sí? Le perdieron el miedo. Entonces, hoy, cualquier situación que vincule la fuerza pública, ya no les tienen miedo y se atentan unos contra otros. Eso es grave. Y eso no ha permitido que existan cambios o transformaciones sociales reales. Y todo lo que tiene que ver con los hechos sociales contaminantes. El, el contrabando, el clientelismo, el narcotráfico, el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. La visión conservadora, pues si precisamente quiere mantener el status quo, ¿cierto? Pues eh, esencialmente tendría una visión de conservar la sociedad como está y precisamente no estudiar los fenómenos de cambio y transformación que se van generando. Y finalmente, un sesgo eurocéntrico. Cuando hablamos de ese sesgo, estamos diciendo esencialmente que hay una influencia por las culturas occidentales. En este caso, las culturas occidentales son las culturas europeas. Por eso, muchas veces, dentro de esa línea del sesgo eurocéntrico, pues nos dimensionan que aún nos vestimos con taparrabos, ¿sí? No somos seres pensantes, somos aún seres primitivos. Pero curiosamente, esas personas vienen, ¿no es cierto?, a los países latinoamericanos, etcétera, como, como eh, visitantes, ¿sí? Y hay categorías de categorías. Entonces, algunos, pues, no toman, no fuman, no consumen sustancias psicoactivas, otros sí, pues, vienen acá prácticamente con cierta libertad, es que sus países no lo dejan vacaciones. Entonces, pues, bueno, voy a dejar de compartir un momentico y voy a indicarles lo siguiente. Para esta semana vamos a realizar el ACA número 2. El día de mañana ya va a estar activa el sede digital, donde vamos a desarrollar la actividad. La actividad tenemos plazo hasta el próximo domingo, hasta la medianoche en desarrollar. ¿Qué actividad vamos a hacer? Un mapa conceptual. Entonces, al interior del CUN digital, vamos a encontrar los elementos, ¿sí? O el paso a paso para realizar un mapa conceptual. Entonces, pues es una actividad sencilla, obviamente se va a tener en cuenta los videos y la lectura para poder desarrollar. Entonces, de esta manera, pues vamos ya dando por cerrado el cuarto encuentro sincrónico del curso de Fundamentos. Espero dentro de 8 días contar con su participación. De todas maneras, les voy a compartir el video por correo y indicarles que los días lunes nos vamos a seguir encontrando. Que tengan una linda noche y que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.